Maquiavelo no creía en la suerte como un capricho del destino. Para él, la casualidad no era un milagro ni una señal divina, era una consecuencia, un efecto perfectamente calculado por causas que la mayoría no alcanza a ver. El hombre mediocre llama coincidencia a lo que no entiende, pero el observador lúcido, el que piensa como Maquiavelo, sabe que detrás de cada hecho, de cada encuentro, de cada derrota y cada ascenso, existe una cadena de decisiones invisibles que lo hicieron inevitable. Porque en política, en la vida y en la historia, nada ocurre sin razón. Lo que tú llamas suerte, alguien más lo planeó. Lo que tú llamas destino, alguien lo dirigió. Y lo que tú llamas casualidad es solo la consecuencia de una estrategia que no viste venir. Maquiavelo escribió que la fortuna, esa fuerza misteriosa que parece decidir el curso de los hombres, es como un río impetuoso que arrasa con todo a su paso. Pero el sabio, decía él, no se queja del río, construye diques. Es decir, no espera que la suerte lo favorezca, sino que crea las condiciones para dirigirla. En su visión, la vida era una guerra silenciosa entre quienes se preparan y quienes se justifican. Los primeros entienden que los hechos no son casuales, son provocados. Los segundos prefieren refugiarse en la ilusión de la coincidencia, porque eso los libera de la responsabilidad de haber dormido mientras el mundo se movía. Maquiavelo sabía que los grandes triunfadores no improvisan, observan, anticipan, esperan el momento justo. El ingenuo, en cambio, cree que las oportunidades aparecen por arte de magia, pero el maquiavélico entiende que las oportunidades son trampas que alguien dejó, o puertas que alguien construyó a propósito. Y es aquí donde su pensamiento se vuelve incómodo, porque nos obliga a aceptar que incluso nuestras tragedias pudieron ser diseñadas, que las casualidades que cambiaron nuestra vida fueron en muchos casos el resultado de manos invisibles moviendo los hilos desde las sombras. Nada es espontáneo en el tablero del poder. Cada palabra, cada rumor, cada encuentro fortuito tiene un propósito oculto. Maquiavelo no veía el mundo como una serie de accidentes, sino como una estructura de causas. Todo lo que ocurre tiene raíz en una voluntad, en un interés, en una intención. Y el error más costoso del hombre ingenuo es creer que las cosas simplemente pasan, porque cuando tú crees en la casualidad, te vuelves un peón, pero cuando entiendes la causalidad, te conviertes en estratega. Las coincidencias no son mensajes del universo, son resultados del comportamiento humano. Lo que parece azar casi siempre es lógica disfrazada de misterio. Y lo que parece destino, en realidad es el eco de tus propias decisiones. Por eso Maquiavelo decía que la fortuna gobierna solo la mitad de nuestras acciones, la otra mitad depende de nosotros. El resto es preparación, cálculo, lectura de los tiempos. Quien sabe interpretar los movimientos del poder rara vez llama casualidad a nada. Así, lo que la mayoría llama suerte, Maquiavelo lo llama previsión. Y lo que otros llaman destino, él lo llama estrategia. Porque los sabios no esperan que la vida les sonría, aprenden a provocar sus propias circunstancias. Esa es la esencia del pensamiento maquiavélico. No existen las coincidencias, solo las causas que los ignorantes no han aprendido a ver. Maquiavelo decía que la fortuna es como una mujer. Si quieres controlarla, debes tratarla con decisión, no con timidez. Era su manera de decir que el mundo no favorece al indeciso, que la vida no recompensa a quien espera que las cosas se acomoden solas, sino a quien actúa cuando los demás dudan. Esa frase, tan dura como lúcida, refleja la base de su pensamiento. El azar solo gobierna a los que no saben gobernarse a sí mismos. Las coincidencias no son más que la versión moderna de la superstición antigua. La gente les da nombres románticos a los resultados de su propia falta de visión. Dicen, qué casualidad encontrarte aquí, cuando en realidad ignoraron todas las señales que los llevaron hasta ese punto. Dicen, fue pura suerte, cuando en verdad fue consecuencia de sus decisiones, conscientes o no. Maquiavelo habría sonreído ante esa inocencia, porque él sabía que el hombre que no entiende el juego del poder se convierte en parte del tablero. El maquiavélico no espera, observa, calcula, se adapta al terreno. Y cuando todos creen que lo que ocurre es una casualidad, él ya lleva meses moviendo piezas, preparando silencios, acumulando favores, sembrando rumores, estudiando los movimientos de sus adversarios. Nada en su mente ocurre por accidente.
Su arte consiste en hacer parecer espontáneo lo que fue planificado. Ahí radica la verdadera inteligencia, hacer que el mundo crea que tus victorias fueron coincidencia, cuando en realidad fueron construcción. Maquiavelo entendía que la fortuna es caprichosa, sí, pero también predecible. Como una corriente que cambia según las estaciones, puede parecer incontrolable, pero si conoces el cauce del río, si estudias su fuerza, puedes anticipar su dirección. Eso es lo que hacen los hombres de poder. Aprenden a leer las mareas de la fortuna y se adelantan al cambio antes de que el resto sepa qué está ocurriendo. Por eso, cuando otros atribuyen sus fracasos a la mala suerte, el estratega los atribuye a la falta de previsión. Maquiavelo no creía en el destino ciego, sino en la ceguera voluntaria. Él creía que el hombre perezoso llama mala suerte a los resultados de su pasividad, mientras el disciplinado transforma cada obstáculo en una oportunidad cuidadosamente construida. Todo el pensamiento maquiavélico gira en torno a una idea. La fortuna se respeta, pero no se adora. Respetarla es entender su poder, saber que puede destruirte si no la prevés. Pero adorarla es entregarle tu voluntad, vivir esperando que te favorezca. Y el hombre que entrega su voluntad deja de ser libre, porque se vuelve esclavo de lo que no controla. El príncipe, dice Maquiavelo, debe ser audaz, no supersticioso. Debe actuar incluso cuando no haya garantías, porque la fortuna ama a los valientes, no a los prudentes temerosos. Esa audacia no es arrogancia, sino cálculo. Es entender que en la vida, el que espera confirmaciones pierde el tiempo, y el que se mueve primero, aunque se equivoque, tiene el poder de definir las reglas del juego. Maquiavelo sabía que todo imperio, toda empresa, toda historia personal está construida sobre un acto de audacia disfrazado de coincidencia. El líder ve la oportunidad antes que los demás. El ingenuo la llama suerte, pero el estratega sabe que la suerte es simplemente el punto donde se cruzan la preparación y el momento. Esa es la verdadera definición de coincidencia. El encuentro entre quien estaba listo y la circunstancia que lo necesitaba. No hay magia en eso. Hay inteligencia, hay disciplina, hay visión. Por eso, Maquiavelo desconfiaba de los que hablaban de destino, con resignación, porque quien culpa al destino en realidad busca consuelo para su impotencia, y quien se convence de que la vida es puro azar, pierde la fuerza de moldearla. El maquiavélico no niega la existencia del azar, solo lo domestica, lo estudia, lo provoca, lo empuja en su dirección. Y cuando finalmente lo consigue, no dice «fue casualidad», dice «era inevitable». La mayoría de las personas creen que los hechos los sorprenden. Dicen, no me lo esperaba, como si el mundo conspirara para desordenarles la vida. Pero lo cierto es que casi todo lo que ocurre alguna vez fue anunciado, solo que no quisieron ver las señales. Las llamadas casualidades son simplemente consecuencias disfrazadas, pequeñas piezas que se movieron mucho antes de que alguien notara que estaban en juego. Nada ocurre de repente. Ni un triunfo, ni una traición, ni un encuentro. Todo nace en una cadena de gestos, miradas, silencios y decisiones que parecen insignificantes, pero que con el tiempo revelan su propósito. El error está en pensar que el mundo se mueve sin intención. Pero el poder, en cualquier nivel, se trata justamente de lo contrario. Ver antes que los demás, actuar cuando todos esperan, callar cuando otros hablan, moverse cuando otros duermen. El hombre común llama a coincidencia lo que no supo leer. El estratega, en cambio, percibe los hilos invisibles que conectan cada suceso. Porque la vida, cuando la observas con suficiente distancia, no es un caos, sino una arquitectura. Cada persona que conoces, cada obstáculo, cada palabra mal dicha o bien dicha, tiene un lugar dentro de esa estructura invisible que sostiene el destino. Y aunque algunos la llaman azar, otros la entienden como inteligencia. Hay personas que parecen tener buena suerte, pero en lo que en realidad tienen es una mirada entrenada para detectar oportunidades donde los demás solo ven ruido. No reaccionan, anticipan, no esperan, provocan. Y cuando las cosas finalmente ocurren, todos las llaman
casualidades, pero en su mente ya estaban escritas. El poder más sutil no está en dominar a otros, sino en dominar los eventos, en lograr que la realidad se incline hacia ti como si fuera un accidente afortunado. Eso es lo que los sabios comprenden, que las circunstancias no son espontáneas, sino maleables. Cada palabra que dices, cada gesto que eliges no hacer, cada decisión silenciosa que tomas es una inversión en un futuro que aún no se ve, pero que ya se está construyendo. El verdadero control no es forzar al mundo, sino dirigirlo con precisión. No se trata de imponer, sino de influir. No de empujar los hechos, sino de colocarse en el punto exacto donde todo confluye. Eso, y solo eso, hace que algo parezca una coincidencia. La casualidad no existe. Existe la sincronía entre tu preparación y el momento que tú mismo ayudaste a crear. Quien comprende esto deja de preguntarse por qué las cosas le pasan y comienza a preguntarse ¿para qué las provocó? Porque, aunque no siempre lo reconozca, cada acción, cada pensamiento, incluso miedo, siembra algo en el terreno de lo inevitable. Nada de lo que vivimos surge del vacío. Todo tiene una raíz, una intención, una causa, aunque esté oculta. Por eso los hombres más lúcidos no se sorprenden. Pueden perder, sí, pero jamás se asombran, porque saben que incluso la derrota tiene su lógica, que cada pérdida enseña una coordenada nueva del mapa, que no se ve, y cuando algo parece azaroso, solo sonríen. Saben que la fortuna es impredecible solo para el que no observa. El destino no se espera, se construye en silencio. Y lo más irónico de todo es que cuando lo logras, el mundo te aplaude creyendo que tu éxito fue un golpe de suerte. Pero tú sabes la verdad, que la suerte no llegó, la citaste tú, que las puertas no se abrieron solas, las aflojaste tú con tus actos, y que las casualidades, esas que todos celebran o maldicen, no son otra cosa que los frutos silenciosos de tus movimientos invisibles. Así funciona el juego. Nada es coincidencia. Solo existen los que saben mirar y los que aún creen que las cosas simplemente pasan. El verdadero estratega no solo entiende que las coincidencias no existen, también comprende que los demás necesitan creer que sí existen, porque el azar, cuando es bien usado, se convierte en una máscara. Y en un mundo donde todos creen en la suerte, quien sabe manipularla tiene el poder de parecer invencible. A veces, la mejor forma de dirigir el destino es fingir que no lo haces. Actuar con la calma de quien solo tuvo buena fortuna. Dejar que el mundo piense que tus movimientos fueron casuales, cuando en realidad cada paso fue calculado con precisión quirúrgica. El secreto no es controlar a las personas directamente, sino dirigir el relato que se cuenta sobre ti. Y nada más poderoso que parecer guiado por la suerte, porque nadie ataca al afortunado, solo lo envidian. La impredecibilidad es un arma. Mientras los demás buscan patrones, tú los rompes. Mientras esperan que actúes de cierta forma, te mueves en otra dirección. Esa es la manera más elegante de dominar sin mostrar las manos. Convertir tu cálculo en misterio. Porque el misterio, en el arte del poder, vale más que la fuerza. Hay quienes intentan controlar cada detalle, cada palabra, cada persona, y terminan siendo esclavos de su propio control. Pero el estratega que ha comprendido la naturaleza humana sabe que el verdadero dominio surge cuando logras que los otros hagan por ti lo que tú deseabas, creyendo que fue idea suya. Y para eso necesitas el disfraz del azar. La fortuna, cuando se usa con inteligencia, no se enfrenta, se dirige. No se rechaza, se moldea. El truco está en actuar con intención y dejar que parezca casualidad. Porque la gente teme a quien controla todo, pero confía en quien simplemente tiene buena suerte. Esa ilusión abre puertas, ablanda resistencias y te convierten en una figura fascinante. Lo impredecible no genera rechazo, genera respeto. La clave es entender que el poder absoluto no se exhibe, se disimula. El silencio es más fuerte que el ruido. La duda más poderosa que la certeza. Por eso, cuando todos intentan explicarte, cámbiales el mapa. Haz que te crean un producto del azar,
un fenómeno que no se puede replicar. El mito del golpe de suerte es la coraza perfecta del estratega, porque mientras los demás buscan tu fórmula, tú ya estás escribiendo el siguiente movimiento. En la historia, los grandes movimientos siempre fueron disfrazados de accidentes. Una mirada que parece inocente, una decisión que parece improvisada, una derrota que parece casual. Pero detrás siempre hubo cálculo. Los imperios no se levantan por suerte, se levantan por preparación. Y los líderes más astutos lo sabían. Controlar es importante, pero parecer libre es esencial. Esa paradoja, la de actuar con total intención mientras aparentas espontaneidad, es el núcleo de la estrategia. Cuando dominas ese arte, ya no compites, observas. Ya no te desgastas, esperas. Y cuando el momento llega, haces lo necesario con tal naturalidad que el mundo no puede distinguir si fue destino o diseño. La gente hablará de ti como si fueses un accidente cósmico, como si el universo te hubiera elegido. Y tú no lo negarás, porque no hay nada más útil que dejar que la ficción del azar trabaje a tu favor. Dejar que los demás crean en la suerte mientras tú crees en la dirección. Y en esa diferencia, en ese pequeño espacio entre ilusión y control, es donde habita la verdadera ventaja. Porque mientras ellos buscan señales celestiales, tú mueves los hilos invisibles. Mientras ellos agradecen la coincidencia, tú agradeces la precisión. Y así, paso a paso, vas creando una narrativa donde todo parece espontáneo, pero nada lo es. Porque las casualidades, cuando las entiendes, se convierten en materia prima de la voluntad. El mundo es de los que saben ocultar su intención dentro del caos, de los que convierten los accidentes en diseño, y de los que entienden que el azar no se espera, se fabrica. Y cuando aprendes eso, ya no dependes de la suerte. La suerte depende de ti. Hay algo que distingue a los que avanzan sin esfuerzo aparente, su relación con el tiempo. No esperan, calculan. No reaccionan al destino, lo seducen. Mientras los demás se mueven por impulso, ellos entienden que cada momento tiene su temperatura y solo actúan cuando el aire es favorable. No luchan contra la corriente, se colocan justo donde la corriente cambia de dirección. Porque el tiempo es el campo de batalla donde se libra todo poder. El que se adelanta demasiado, pierde. El que llega tarde se disuelve. Solo el que aparece en el instante exacto parece afortunado. Pero no hay fortuna ahí. Hay ritmo, observación, sincronía. El dominio del tiempo es el dominio de las coincidencias. Mira cualquier ámbito, las relaciones, los negocios, la política, incluso el arte. Nada grande ocurre por accidente. El amor no aparece de la nada. Alguien lo permitió con un gesto. Una oportunidad laboral no cayó del cielo. Alguien la provocó con una conversación previa, un comentario, una siembra invisible. Incluso el fracaso tiene huellas. Cada caída está tejida con decisiones no vistas, silencios no dichos, señales ignoradas. Y ahí está la enseñanza más profunda. El destino no se predice, se provoca. Cada palabra que lanzas, cada silencio que eliges, cada persona que decides mantener cerca o dejar ir, son fichas de un tablero que solo parece desordenado. Pero no lo está. El mundo premia a quien actúa con intención bajo apariencia de espontaneidad. Porque ese es el secreto de la elegancia estratégica, actuar con propósito sin que se note. El poder no se trata de manipular a los demás, sino de moldear las circunstancias hasta que trabajen a tu favor, de reconocer los patrones antes de que se repitan, de no depender del azar, sino de provocar que el azar dependa de ti. Y para eso no se necesita control obsesivo, sino sensibilidad. Una mirada capaz de detectar el instante preciso donde todo puede cambiar. Una intuición afinada que reconoce que los eventos no llegan solos. Responden a tu energía, a tus actos, a tus decisiones silenciosas. Quien domina este arte deja de pedir señales, porque entiende que las señales ya están ahí, solo que el ruido mental las oculta. No pregunta por qué pasó esto, sino qué estaba sembrando antes de que esto ocurriera. No se lamenta por lo que debió ser, porque sabe que incluso lo que no ocurrió fue parte de la estrategia. Cada pérdida tiene su rol, cada error su función. Nada sobra cuando se mira desde la altura de la conciencia.
Y ese es el mayor poder que puede tener una mente lúcida, saber que nada es casual, que incluso la aparente demora forma parte del plan, que incluso la traición revela información que necesitabas. Porque cuando entiendes que todo comunica, que todo tiene intención, dejas de sentirte víctima del azar y te conviertes en arquitecto de tus resultados. Las personas más influyentes del mundo no improvisan, simulan hacerlo. Sonríen cuando algo casualmente les sale bien, pero su calma no es fruto de la suerte, sino de la certeza de que cada pieza fue colocada con anticipación. Mientras los demás se preguntan cómo lo hacen, ellos ya están planeando la siguiente coincidencia. El juego de la vida no se gana acumulando fuerza, sino comprendiendo el flujo. No necesitas controlarlo todo, solo dirigir lo esencial. Y lo esencial es invisible. Es lo que siembras cuando nadie te ve, lo que dices cuando parece que no estás hablando, lo que decides cuando nadie espera que decidas. Esa es la raíz de todas las casualidades. Porque en el fondo, lo que llamas coincidencia es el eco de tus propias intenciones, un reflejo de la energía que pusiste en movimiento mucho antes de que el resultado apareciera. Nada llega porque sí, nada se escapa sin razón. El universo no premia al azar, premia la atención. Y solo los que observan con suficiente paciencia entienden la verdad, que el destino no se encuentra, se diseña. Todo lo que llamamos suerte, todo lo que creímos casualidad, no era más que el reflejo de nuestra propia intención, disfrazada de accidente. El mundo, en realidad, no es un caos. Es un tablero, y la mayoría vive como peones, moviéndose sin saber que cada paso que dan obedece a una fuerza que ellos mismos activaron mucho antes de comprenderlo. Hay un instante, sin embargo, en el que despiertas, en el que te das cuenta de que nada fue azar, ni las pérdidas, ni los triunfos, ni los encuentros, ni los silencios. Todo fue causa, todo fue construcción, todo fue una preparación secreta para el momento en el que finalmente entenderías que la vida no ocurre, responde. Desde ese punto, nada vuelve a ser igual. Ya no te quejas del tiempo, lo usas, ya no culpas a la suerte, la fabricas, ya no esperas señales, las interpretas. Y cuando eso sucede, cuando la conciencia se enciende, te vuelves peligroso, porque comprendes que los demás aún creen que la existencia se rige por la coincidencia, y tú sabes que el azar es una excusa de los que no saben mirar. El mundo teme a quien ve detrás del telón, a quien entiende que la fortuna no llega por capricho, sino por coherencia. Porque cuando tus actos, tus pensamientos y tus decisiones están alineados, el universo no tiene otra opción más que responder. No hay magia, hay orden. No hay milagros, hay enfoque. Y esa comprensión silenciosa, es lo que separa a los que viven de los que simplemente sobreviven. A lo largo de los siglos, los grandes estrategas han usado esta verdad como un arma. Algunos lo hicieron para dominar reinos, otros para dominarse a sí mismos. Pero el principio siempre fue el mismo. Quien controla su mente, controla su mundo, y quien domina la narrativa de su vida, domina el resultado. Deja de pensar que los sucesos son aleatorios. Pregúntate qué energía, qué palabra, qué omisión, qué miedo colocaste en movimiento que te trajo exactamente hasta aquí. Y entonces, en lugar de culpar a la suerte, reconocerás tu propio diseño, tu propio patrón, el eco invisible de tus elecciones. Porque el destino, en su forma más pura, no es un misterio, es un espejo. Y el azar, por más caótico que parezca, solo refleja el orden interno que llevas dentro. Lo que siembras en secreto, la vida te lo devuelve disfrazado de casualidad. Tus intenciones son la geometría invisible de lo que otros llaman fortuna. Así que la próxima vez que algo inexplicable te ocurra, detente. No digas qué coincidencia, di qué precisión. Porque cada vez que prestas atención, entiendes que el mundo no se mueve contra ti, sino contigo, y que incluso las pérdidas estaban organizadas para empujarte hacia la comprensión que hoy tienes. Los sabios lo entendieron hace siglos. El azar es el velo que oculta el diseño de los que están despiertos. Y cuando dejas de mirar la superficie, ves los hilos, ves cómo todo encaja, cómo nada sobra, cómo cada cosa tiene su lugar exacto. Ahí es donde nace la verdadera libertad, no en controlar lo imprevisible,
sino en volverte parte de la precisión que otros no comprenden. Así que recuerda esto. No hay suerte, hay sincronía. No hay coincidencia, hay causa. No hay destino escrito, hay una mente que se atreve a escribirlo. Y ese poder está en ti, aunque el mundo intente convencerte de que todo es producto del azar. No lo es, nunca lo fue. El azar no elige, el azar obedece. Y si este mensaje resonó contigo, no fue casualidad. Si llegaste hasta aquí, es porque en algún punto de tu camino algo dentro de ti sabía que necesitaba escuchar esto. Así que guarda este video, porque no fue una coincidencia que lo encontraras. Compártelo con quien aún cree que todo es cuestión de suerte. Y suscríbete, porque aquí seguimos descifrando los patrones invisibles que mueven el destino, para que aprendas a dirigir tu historia, antes de que alguien más lo haga por ti.